Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta historia de amor dulce pero llena de emociones, donde una chica de campo ha tocado el corazón de uno de los CEOs más fríos. En este viaje serás testigo de esos momentos que hacen que tu corazón latir más despacio. Esas miradas que no se pueden ocultar. Esos momentos en los que Alex toma la mano de Tuna, como si temiera perderla entre la multitud. Y también esos pequeños pero profundos sentimientos lo suficiente como para hacerle creer a cualquiera que el destino realmente existe. Desde la fiesta de la empresa llena de risas hasta el momento en que Alex besa suavemente la frente de Tuna. Bajo la luz de la luna todos son piezas de un amor que crece día a día, cálido, silencioso pero intenso. Si eres de los que disfrutan de historias que sanan, escenas suaves pero profundas, no olvides darle like al video, dejar un comentario bonito y suscribirte al canal para no perderte ningún giro dulce entre Alex y Tuna. La mañana en la granja comenzó con una luz muy suave. El sol aún no había subido mucho, pero sus rayos ya se colaban entre las ramas de los árboles, iluminando el jardín donde Tuna cuidaba las hileras de verduras. Su rostro brillaba bajo la luz de la mañana mientras Henry corría alrededor de sus pies, sonriendo como un pequeño pajarito. El sonido familiar de un motor se escuchó suavemente. Tuna se dio vuelta y vio a Alex salir de su coche negro y elegante alto, bien vestido, impecable, como si la luz del sol también se hubiera suavizado un poco por él. Pero hoy, sus ojos no eran como siempre. Había algo más suave, más lento y extrañamente cálido. Traía 2 bolsas de regalo. Una grande de color marfil y una pequeña para Henry. «Buenos días, Tuna». Su voz era grave, suave, lo suficiente como para hacer que su corazón se suavizara un poco. «¿Llegaste tan temprano?» Alex se acercó, su sonrisa ligera como la brisa. «Quería verte». Antes de hablar de esto, Tuna parpadeó sin tiempo para preguntar cuando Alex extendió la bolsa grande hacia ella. «Hoy la empresa tiene una fiesta de fin de trimestre. Quiero que vengas conmigo». La invitación, aunque ligera, cayó directamente en el pecho de Tuna como una campanada. Rápidamente negó con la cabeza su mano. Aún sentía un poco de dolor por la herida de los días anteriores, pero la abrazó con fuerza como para calmar sus emociones. «Yo me siento incómoda. Temo que la gente hable y eso te afecte». Alex la miró durante mucho tiempo. Sin reproches, sin tristeza, solo con cariño. Le tocó suavemente el codo, su tacto tan cálido que Tuna tuvo que respirar hondo. «No tienes que preocuparte tanto por mí». Su voz se suavizó como el sol deslizándose sobre su hombro. «Quiero que vengas y les diré a todos que esta es la persona que elegí para estar a mi lado». Esas palabras hicieron que Tuna se quedara sin aliento. Las gotas de rocío en las hojas parecían detenerse. Henry, sin entender del todo, pero sintiendo la atmósfera alegre, abrazó las piernas de Tuna y gritó: na va con Alex». Tuna se rió y Alex lo miró a Henry con una expresión de agradecimiento silencioso, como si el niño acabara de decir por él lo que le costaba. Alex abrió la bolsa y sacó un vestido blanco, sutil, puro, como si hubiera sido elegido solo para ella. La falda se movió al viento como una invitación a entrar en un mundo diferente, el mundo de Alex. «Lo elegí para ti. Creo que te verías muy hermosa con él». Tuna tocó suavemente el suave tejido, sorprendida por el gesto. «¿De verdad me compraste esto?» Alex se inclinó ligeramente, su voz un poco ronca. «Sí, porque quiero que te sientas segura de estar a mi lado». Luego le entregó la bolsa pequeña a Henry. «Y esto es para nuestro pequeño». El nuestro salió tan suavemente como un suspiro, pero suficiente para hacer que el corazón de Tuna latiera más rápido. Henry abrazó la bolsa y saltó feliz.
Yo soy guapo, Nana es guapa, Alex es guapo. Alex sonrió, pero sus ojos seguían fijos en Tuna. Ella estaba bajo la luz de la mañana abrazando el vestido blanco con las mejillas rosadas como una flor recién abierta. Preguntó suavemente como si se estuviera convenciendo a sí misma. ¿De verdad? ¿Puedo ir contigo? Alex dio un paso adelante reduciendo la distancia entre ellos a solo unos pocos latidos. Inclinó ligeramente la cabeza, su mirada tan profunda que ella no se atrevió a mirarlo por mucho tiempo. Si hoy me rechazas, eso sí sería lo que me haría sentir incómodo. Tuna miró hacia abajo sonriendo suavemente como la niebla. Entonces voy a probarme el vestido. Alex exhaló con suavidad casi inaudible, pero en sus ojos, la felicidad estaba claramente floreciendo. Henry gritó como fuegos artificiales. Vamos ya! Y en medio del jardín lleno de sol, los tres se quedaron juntos creando una escena que cualquiera que la viera no podría evitar sonreír. Un momento tierno, que incluso Alex entendió esta noche en la fiesta no solo llevaba a Tuna como su invitada, la estaba presentando a todo su mundo. Tuna levantó a Henry y lo metió en la casa, pero antes de que pudiera decir algo, el niño levantó los brazos pidiendo a Alex: «Alex, cargar, cargar». Alex soltó una risa y extendió los brazos para recibir a Henry. El niño abrazó su cuello con los ojos brillando como si supiera que algo divertido iba a pasar. Tuna miró a los dos, su corazón se suavizó un poco. «Puedes quedarte con Henry un momento. Quiero ir a probarme el vestido», dijo en voz baja algo nerviosa. Alex asintió de inmediato, sus ojos sin apartarse de ella. «Ve tranquila, yo y Henry estaremos aquí». Tuna abrazó el vestido blanco y se fue a la habitación de al lado. La puerta se cerró suavemente y fuera Alex se quedó con Henry en brazos, pero su mirada seguía inconscientemente fija en esa puerta, en donde ella estaba cambiándose. Henry jugueteaba con el cabello de Alex, diciendo cosas que no se entendían. Alex sonrió suavemente, pero por dentro sentía una extraña agitación. Nunca imaginó que un simple vestido lo haría sentir tan nervioso. Unos momentos después, el sonido de la puerta abriéndose suavemente llegó a sus oídos. Tuna salió. En ese instante, Alex casi dejó de respirar. El vestido blanco se ajustaba perfectamente a su cintura, cayendo suavemente hasta sus rodillas, creando una belleza tan pura que hasta el sol de la mañana parecía suavizarse. Su cabello caía delicadamente sobre su hombro, sus ojos tímidamente se encontraron con los de él, y sus labios apenas murmuraron: «¿Me veo gorda?». La pregunta era simple, pero para Alex solo veía dulzura que hacía latir su corazón. Se quedó quieto. Henry también dejó de jugar como si percibiera algo. Tuna dio una vuelta ligera. La falda se movió con el viento como una nube blanca. Ella lo miró por encima del hombro, sus mejillas sonrojadas de vergüenza. ¿De verdad puedo llevarlo? Alex inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos tan profundos que Tuna no se atrevió a mirarlos por mucho tiempo. Luego dio un paso más cerca, lo suficiente para que pudiera oír su respiración más tranquila. «Me preguntas si estás gorda, pero lo único que veo es…». Se detuvo medio segundo, suficiente para que el corazón de Tuna latiera con fuerza. «Lo hermosa que eres que no puedo apartar los ojos de ti». Tuna se sonrojó profundamente. Miró hacia otro lado, pero la falda seguía moviéndose ligeramente al compás de sus pasos tímidos. Alex sonrió y bajó la cabeza para besar ligeramente la cabeza de Henry, como si quisiera ocultar sus propios sentimientos que se hacían demasiado evidentes. Luego levantó la mirada y con suavidad preguntó: «¿Qué te parece? He hecho una buena elección». Tuna mordió su labio y susurró tímidamente: «Está perfecto. Más bonito de lo que imaginaba».
Alex la miró con una expresión que mostraba un toque de orgullo, pero también mucha ternura. No es el vestido lo que queda bien, es el vestido lo que te queda perfecto a ti. Tuna solo pudo respirar hondo. Esa frase fue como una declaración de amor. Henry, en brazos de Alex, de repente aplaudió con fuerza. Na, bonita, bonita. Alex se rió acariciando la cabeza del niño. ¿Ves, Henry? Tiene razón. Tuna se cubrió la cara con las manos para esconder su vergüenza, pero la sonrisa en sus labios brillaba más que la luz del sol afuera. Ese momento fue tan suave, pero también tan profundo, lo suficiente para que todos entendieran, ya no era solo una fiesta. Hoy, Tuna había dado el paso oficial al mundo de Alex. La tarde cayó suavemente como una franja de seda con la luz dorada del sol, brillando entre los árboles, mientras el coche de Alex se alejaba de la granja. Dentro del coche, Tuna se sentó en el asiento del pasajero con la mano suavemente sobre su pecho, como si tratara de evitar que su corazón latiera demasiado rápido. El vestido blanco que Alex había elegido la hacía parecer tan etérea que ni ella misma podía creer que la persona en el espejo fuera ella. Henry estaba en el asiento trasero jugando animadamente con el juguete nuevo que Alex le había dado. Alex, por su parte, a veces le echaba una mirada a Tuna, y cada vez que la veía sonrojada, sus labios se curvaban en una sonrisa ligera, pero genuina. ¿Estás nerviosa?, Alex preguntó con su voz grave, como si ya supiera la respuesta antes de escucharla. Tuna apretó los labios. Yo nunca he estado en un lugar tan lleno de gente. Me da miedo que todos se pregunten, ¿quién soy? Alex no respondió con palabras. Solo extendió la mano y tomó la suya. Un agarre firme, pero tan suave que el corazón de Tuna parecía derretirse. Déjame a mí preocuparme por eso, dijo lentamente. Hoy quiero que estés a mi lado. Eso es todo lo que necesito. Esas palabras hicieron que Tuna no pudiera mirarlo a los ojos. Cosas simples pero para ella tan valiosas que no podían ser expresadas con palabras. Cuando llegaron a la empresa, el gran edificio brillaba con las luces de la tarde. El vestíbulo estaba lleno de gente con música suave sonando desde el salón de eventos en el piso superior. Tuna, al bajar del coche, atrajo algunas miradas, pero no porque intentara destacar, sino porque su pureza hacía que el espacio a su alrededor se suavizara. Alex salió rápidamente a abrirle la puerta, un gesto pequeño pero lleno de respeto. Él extendió la mano. «Vamos, mi novia». Tuna se detuvo un instante. «¿Novia?» La palabra cayó en su corazón como un pétalo tan hermoso que no quería tocarlo. Puso su mano en la de él. Y así entraron al edificio como si todo el mundo a su alrededor se desvaneciera. El salón de eventos brillaba con luz y las risas llenaban el aire con una atmósfera cálida. Los amigos y compañeros de Alex estaban agrupados en pequeños círculos con copas de vino brillando bajo las luces. Tan pronto como Alex y Tuna entraron, varias personas voltearon a mirarlos, no por curiosidad, sino por asombro y agrado. John, el compañero más cercano de Alex, fue el primero en acercarse. «Alex, ya llegaste. Oh, y trajiste a...» Antes de que alguien pudiera adivinar, Alex apretó suavemente la mano de Tuna y la presentó. Su voz no era alta, pero lo suficientemente clara como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. «Quiero presentarles a todos. Esta es Tuna, mi novia». Tuna casi quiso esconderse detrás de él. Sus mejillas se pusieron rojas y su mano en la de Alex temblaba un poco. Pero Alex apretó más su mano con el pulgar, acariciando suavemente el dorso de su mano como para tranquilizarla. John abrió los ojos y luego estalló en una risa divertida. «Vaya, finalmente Alex decide hacerlo público. Bienvenida, Tuna, al grupo, es un placer conocerte». Algunos compañeros cercanos también rieron y asintieron con la cabeza. La atmósfera no era para nada tensa como temía. Por el contrario, todos parecían
realmente contentos por Alex. Es bastante callado, ¿eh? Debe ser muy especial para que lo hayas conquistado. Una compañera bromeó. Tuna se sonrojó y bajó la cabeza susurrando. Yo, solo. Antes de que pudiera terminar de hablar, Alex la atrajo suavemente hacia sí. Su mano descansó suavemente en su cintura, un gesto que hizo que el corazón de Tuna dejara de obedecer. No te preocupes. Su voz era baja, destinada solo a ella. Son todos amigos míos. Todos son muy amables. Tuna levantó la mirada y lo miró. Bajo la luz cálida del salón, los ojos de Alex brillaban como si estuviera sonriendo. Una sonrisa muy rara, muy hermosa. Y solo para ella. Henry corrió desde lejos, se lanzó a abrazar las piernas de Alex y gritó: Na bonita, Alex bonito, vivo. Todo el grupo se echó a reír. La atmósfera se volvió aún más cálida y animada. Tuna se agachó para levantar a Henry sin querer mostrar los hombros blancos bajo su vestido impecable. Alex observó la escena, la mujer que amaba en el vestido que él había elegido cargando al niño que él quería como propio, y su corazón se suavizó lleno de una emoción que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Se acercó un poco más, inclinó la cabeza y susurró cerca de su oído: Gracias por estar aquí conmigo hoy. Tuna se giró hacia él con los ojos brillando. Gracias a ti por tomar mi mano, solo así me atreví a entrar. Alex miró sus manos entrelazadas. Apretó un poco más, no con fuerza, pero lo suficiente para decir con ello lo que no se atrevió a decir en voz alta. Por favor, no me sueltes más. La fiesta seguía sonando a lo lejos, pero en el centro de esa habitación llena de gente. Solo quedaban dos corazones acercándose suavemente pero con fuerza, como si el destino ya lo hubiera escrito. La música en el salón de eventos empezó a cambiar hacia melodías más suaves, y la luz dorada de las lámparas hizo que todo brillara con un toque mágico. El sonido de las copas chocando, las risas y las conversaciones se entrelazaban en una atmósfera animada pero agradable. En medio de todo eso, Tuna estaba junto a Alex, su rostro ligeramente sonrojado, pero su sonrisa era tan hermosa que cualquiera que la viera no podía evitar detenerse a mirarla por unos segundos. Un grupo de compañeros de Alex se acercó, entre ellos el Sr. Min, el más bromista, y directo al ver a Tuna, exclamó: Vaya Alex, tu novia está preciosa, es tan dulce y delicada, la has ocultado demasiado bien. Tuna se sonrojó aún más mientras que Alex frunció ligeramente el ceño. Solo un poco, pero suficiente para que Henry, que estaba en brazos de la chica de administración, se riera con fuerza como si hubiera notado algo divertido. El señor Min no se detuvo. Si yo la hubiera conocido antes que tú, la habría cortejado ya. Antes de que Tuna pudiera reaccionar, Alex se inclinó hacia él mirándolo con una expresión de «No puedo ni reír». «Señor Min». Su voz sonó más grave de lo normal. «Ella está conmigo». Todo el grupo estalló en risas al ver cómo Alex, claramente celoso pero intentando mantener la calma. Tuna rápidamente bajó la cabeza para ocultar su sonrisa y su mano en la de Alex apretó ligeramente como para tranquilizarlo. Pero Alex, de manera inesperada, apretó su mano con más fuerza, atrayéndola más cerca de él, como si quisiera declarar en silencio su derecho sobre ella. Una compañera muy observadora bromeó: «Miren a Alex, cada vez que alguien elogia a Tuna, él se pone incómodo». Tuna abrió los ojos sorprendida y miró a Alex. ¿Es cierto? Alex desvió la mirada, pero sus mejillas se pusieron ligeramente rojas, una rara señal en un hombre que siempre se mantenía calmado en todas las situaciones. Solo... no me gusta que la miren demasiado. Esas palabras hicieron que el aire alrededor se suavizara. Tuna lo miró fijamente, su corazón palpitaba con la sinceridad en su voz. Antes de que pudiera responder, un camarero se acercó con una bandeja de comida.
Tuna educadamente tomó un pequeño plato, pero como aún llevaba a Henry en brazos, se sintió algo incómoda. Alex rápidamente extendió la mano y tomó el plato de sus manos. «Déjame». Luego, con mucha naturalidad, tomó una cucharada y la sirvió con ensalada como si fuera algo que hacía a menudo. Las personas a su alrededor se miraron y sonrieron. Todos podían ver claramente el cuidado de Alex por ella. La chica de recursos humanos, divertida, comentó: «¿Desde cuándo Alex es tan caballeroso? Llevamos años trabajando juntos y nunca me ha tratado así». Alex no respondió, solo inclinó la cabeza y dijo: «Tuna es especial». Esas palabras hicieron que Tuna perdiera el equilibrio. Un suave calor invadió su corazón, extendiéndose por sus mejillas y haciéndola sonrojar hasta las orejas. El señor Min volvió a intervenir. ¿Saben por qué? Nosotros decimos que Tuna es bonita para elogiarla, pero Alex al escucharla se pone celoso. Se le nota en la cara. Tuna soltó una risa mientras que Alex solo frunció el ceño una vez más, pero esta vez sus labios se curvaron en una sonrisa impotente. Se inclinó hacia el oído de Tuna, hablando en voz baja lo suficientemente suave para que solo ella lo escuchara. «No estoy celoso, solo no quiero que la gente piense que tú y ellos se encajan». Tuna lo miró fijamente a los ojos, sus ojos brillando. «¿Y entonces, con quién encajo?» Alex la miró directamente a los ojos, sin apartar la vista, con una voz grave y firme. «Conmigo». La respuesta simple pero directa llegó directo a su corazón. La música cambió a una melodía más suave, más romántica que antes. Henry estaba siendo cuidado por otras personas mientras Tuna se quedaba quieta en los brazos de Alex. Él extendió la mano, se inclinó ligeramente. «¿Me acompañas un momento?» Tuna dudó, pero luego puso su mano en la de él. Ambos caminaron hacia un pequeño espacio entre la multitud, no para bailar, sino solo para estar más cerca a escuchar la música y permitir que sus corazones se comunicaran de una manera que las palabras no podían expresar. Y en medio de la sala llena de luz, el público pudo sentir claramente a Alex ya amaba a Tuna y ya no lo escondía. La fiesta se alargó hasta bien entrada la noche, pero el ambiente nunca se enfrió. Las risas sonaban, las conversaciones amables, las historias divertidas se sucedían. Tuna sentía como si hubiera entrado en un mundo completamente nuevo. Un mundo en el que no se sentía fuera de lugar, porque siempre tenía la mano de Alex entrelazada con la suya. Los compañeros de Alex eran mucho más amables de lo que ella imaginaba. Conversaban de manera relajada, preguntaban con sinceridad y se derretían por Henry diciendo que era tan lindo que casi se desmayaban. De vez en cuando, Tuna miraba a Alex con sorpresa. Así que él realmente era tan querido por todos. Así que ella también podía integrarse en su mundo de manera tan natural. Alex, por su parte, la observaba en silencio durante toda la fiesta. Cada vez que la veía sonreír, su boca se curvaba en una pequeña sonrisa, una sonrisa que él mismo no se daba cuenta de que llevaba. Cuando llegó la hora de irse, Henry ya se había quedado dormido en los brazos de Tuna con su respiración tranquila y cálida. La luz dorada del pasillo se reflejaba en su rostro, haciendo que cada rasgo se suavizara como si se desvaneciera en la luz. En el camino de regreso no dijeron mucho, en parte porque Henry dormía y en parte porque el aire era tan ligero, tan suave que no quería romperse. Cuando el coche se detuvo frente a la granja, Tuna miró a Alex con los ojos brillando más que la luna suspendida detrás de ellos. «Alex, hoy me he sentido realmente feliz». Ella apretó a Henry ligeramente en sus brazos. Luego continuó con voz suave pero sincera. «El vestido que me regalaste me hizo sentir mucho más segura de mí misma». Alex inclinó la cabeza y la miró un segundo de silencio, como si quisiera recordar cada palabra que ella había dicho y guardarla profundamente en su corazón. Luego sonrió una sonrisa más suave que las otras
No es el vestido, dijo despacio con claridad, como si no quisiera que lo malinterpretara ni por un segundo. Es que ya eres hermosa. El vestido que elegí solo sirve para resaltar tu belleza. Tuna bajó la cabeza, sus mejillas ardían como si estuviera bajo el calor de una llama. No respondió, pero la sonrisa en su rostro lo dijo todo. Alex observó cómo ella cargaba a Henry con el cabello cayendo suavemente sobre su hombro y sus manos abrazando al niño como si estuviera abrazando todo su mundo. Su corazón dio un vuelco. Se acercó y abrió la puerta del coche para ella. Luego, como si sus emociones lo guiara, Alex se inclinó y le dio un beso en la frente, suave como una brisa, cálido como el aliento de la noche, y tan dulce que Tuna casi no pudo mantenerse en pie. Que tengas una buena noche. La voz de Alex era grave y cálida, tan cerca que podía escuchar su respiración mezclada con el viento. Tengo que irme ahora. Tuna levantó la mirada, sus ojos brillaban, incapaz de ocultar la emoción que acababa de invadirla por completo. Apretó a Henry un poco más como para dar fuerzas a las palabras que estaba a punto de decir. Cuídate en el camino de regreso. Alex la miró durante unos segundos largos como si no quisiera irse. Luego asintió suavemente, la sonrisa aún presente en su rostro. Sí, buenas noches, Tuna. Se dio la vuelta, pero cada paso que daba parecía más pesado. Mientras tanto, Tuna permanecía bajo la luz de la luna con Henry en sus brazos, la mano suavemente tocando su frente. El lugar donde él acababa de besarla. El lugar donde su corazón había sido marcado con una emoción tan real, tan dulce y tan inolvidable. Esa noche, el viento en la granja era más suave que nunca. Todo el cielo parecía sonreír por la historia de amor que comenzaba a florecer entre ellos.